Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar un poco de cómo va a funcionar la astrología. La astrología que ha sido, pues muchas veces hasta desterrada de la ciencia y en la que se va a ir plasmando todo este conocimiento. ¿Por qué lo queremos tocar a principio de año? Porque pues en los comentarios nos mencionan que hagamos las predicciones astrológicas. Lo he dejado pendiente porque quería yo iniciarlo con el año chino. Aunque son diferentes corrientes, pero al final de cuentas es las mismas interpretaciones, solamente que unas son de Oriente y otras son de Occidente. Aquí vamos a ir viendo cómo va funcionando toda esta astrología que para el hombre pues primitivo, todos esos cuerpos celestes, principalmente el sol, eran fuerzas poderosas. Podían intervenir en la vida y por otra parte pues a veces ascendían a esos cuerpos externos que tiene el ser y que le ha ido dando más importancia cuando empezamos a ver eh, cómo funciona la Tierra, cómo es el planeta Tierra alrededor del cual se venía girando pues todos estos aspectos en cuestión del universo. La Tierra como un centro del universo, esa esfera celeste al lado que demuestra estas dos creencias antiguas, todos sabemos hoy en día que el Sol y no la Tierra se encuentran en el centro del universo, pero los astrólogos modernos como sus ancestros se interesaron principalmente en las posiciones del planeta como son vistos desde la Tierra, por lo que en sus teorías se iba implicando. Fíjense en que cuando nosotros empezamos a ver estas cuestiones a nivel de astrología, vamos a ir viendo que la esfera celeste muestra cómo podemos ver al universo desde la Tierra. El cielo que se encuentra el Sol, la Luna y los planetas que están en movimiento, todo dentro de esa banda zodiacal contra el fondo de las estrellas. Esta en la astrología se va a dividir en 12 partes. Partes igual los signos que sirven como punto de referencia para trazar las posiciones tomadas en los planetas de las órbitas. Ya anteriormente habíamos platicado acerca de cómo se iban haciendo toda esta revolución científica alrededor de la influencia en la astrología durante el siglo XVI y XVII tuvo mayor auge en todas las cortes de Europa. La astrología era intelectualmente estimulada tanto como en la práctica, en la guerra o en la paz, en la política y en la vida privada. Dicen que ciertos consejeros reales eran astrónomos, astrólogos y algunos tenían igual interés en el culto por la alquimia. Y así, mientras que Isabel I de Inglaterra manda a traer al visionario Dr. Deep, que ya habíamos platicado de él, se recordarán cuando hablamos del agente 007, que es John Deep, a ese nos estamos refiriendo. Y escucha sus consejos también Catalina de Médici en Francia, donde fue aconsejada por Nostradamus. Y Cristian IV de Dinamarca, Segismundo II de Polonia y Suiza, Federico de Bohemia, tuvieron ellos también sus astrólogos. ¿Para qué mencionamos esto? Porque nosotros estamos estudiando historia y nosotros tenemos que saber que todas estas ciencias se van a relacionar con todo eso. Por eso es importante que sepamos historia, por eso es importante de que sepamos quién es Isabel I, quién es Catalina de Médici, porque si no, pues nos perdemos. Y aquí nos está dando cuenta, al estar estudiando astrología, que intervienen estas personas en las monarquías. Los grandes astrónomos, ese acontecimiento que causó gran conmoción, fue publicado por una nueva teoría sobre el universo hecha en 1543 por Copérnico, funcionario de la iglesia polaca y astrónomo. Como ella, como en ella hizo pedazos la idea sagrada apoyada por los científicos desde el tiempo de Ptolomeo en el siglo 120 a 180
después de Jesucristo, de que el Sol, la Luna y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. En cambio, viene Copérnico y dijo que el Sol se hallaba en el centro. Esta reacción fue catastrófica, pues la Iglesia prohibió sus obras y estuvo en el índice papal hasta 1835. Pero toda esta teoría astrológica fue poco afectada por Copérnico, que aún en sus hallazgos fueron confirmados por Juan Kepler o John Kepler. Esto ocurrió en el siglo en 1571 a 1630, ¿sí? Esto se debe al hecho de que la astrología que se interesaba en esas posiciones planetarias, como visto desde la Tierra, más para los propósitos de cálculo astrológico, no era absurdo mantener que la Tierra era el centro del universo. Los grandes astrónomos de esa época se encontraban que eran astrólogos, por cierto, Trich Backe, que en 1546 y 1601 en sus libros declara disciplinas matemáticas que aquellos que nieguen la influencia de los planetas ultrajan la clara evidencia que para las personas de educación y de buen juicio no es apropiada contradecir. Pero viene Kepler, sucesor de Black, y como matemático imperial en la corte del emperador del Sacro Romano Imperio, va a escribir: nada existe en el cielo visible que no sea sentido durante algún momento escondido por las facultades de la tierra y de la naturaleza. Sería suponer a todos estos pensadores de esa época que creían ciegamente en la astrología como un medio de predicción precisa, que resultaría la exageración, pues las actividades generales que se acercan más bien a la de Francis Bacon, que esto va a ocurrir en 1561 a 1626, decía: estoy seguro, escribió, de que los cuerpos celestes poseen cierta influencia, además de calor y de luz. Si se dan cuenta, ya va siendo como un avance cronológico para ir haciendo esa aceptación a nivel de que todos los movimientos que hacen los astros tienen cierta influencia en el ser humano, pues por los líquidos corporales, por la gravedad y por todas esas situaciones que más adelante se van a ir descubriendo. Desde ahí es importante que nosotros sepamos que esto no es algo nuevo, no es algo que se maneja a nivel de charlatanes de la televisión que dicen, pues es que el signo fulano de tal tiene tal situación. No, son estudios que se han hecho a través del tiempo, a través de personas que se han dedicado al estudio y a la observación del cosmos. Eso es importante, que nosotros nos vayamos dando cuenta de toda esta revolución científica que se fue originando. Aquí nosotros vamos a irnos adentrando un poco en el conocimiento de la astrología, pero no como para ver los signos zodiacales, porque no nomás eso es la astrología, es estudiar el cosmo mecánico que se va haciendo, y que aquí vamos a ir dándonos cuenta cómo en los términos ya desde el siglo VIII la astrología pasa de moda. Algunos suponen que la publicación en 1687 de Principia de Isaac Newton dicen que inició este proceso, mas no es así, pues las prácticas de la astrología se habían empezado a deteriorar unos años antes de esa fecha. Siempre hubo prácticamente, pues a veces deshonestos que se aprovechaban de incrédulos y que entonces se multiplicaban al ver que la clase media que iba educándose se iba convirtiendo en víctimas de quien ofrecían pues esas cosas imposibles de predicción, por lo cual cuando nosotros hablamos de la Edad Media, que ahora cuando estamos tratando Francia, ¿sí? Ya lo vimos en Inglaterra, ahora vamos a tratar en Francia, vamos a darnos cuenta al entrar nuevamente a la Edad Media
que es el epicentro en realidad, que se va a originar en Francia, aquí, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Aquí nos vamos a irnos dando cuenta que en el siglo XVII fue la edad de la ciencia y de del racionalismo, desde las primeras observaciones telescópicas hechas por Harriot, Galileo y Marius, hacia 1609 y a 1610, que se hubo esa dedicación general de ver verdaderamente cuáles eran las situaciones que se estaban haciendo, esa sensibilidad y esa intuición de cambiar nuevas teorías, todo por medio de mecánicamente e irónicamente el mismo Isaac Newton, el hombre cuyo libro llegó a iniciar la fase moderna de la astronomía. Nunca perdió ese profundo respeto por por la verdad oculta de la astronomía y la astrología. Todo este nuevo giro que se va a dar durante todo el siglo XIX era contado los astrólogos como verdaderos intereses de su oficio, donde se sabe y que se va haciendo que nosotros tengamos en la actualidad esa curiosidad de saber en realidad qué es la astronomía, qué es la astrología, porque parecen lo mismo, pero no lo son. Y aquí quisimos agarrar esto porque en la Edad Media se va a prestar mucho porque ahí habían muchos astrónomos, habían muchos astrólogos, y aunque en esa Edad Media, que aparentemente fue en toda Europa, pero que no fue así, que nada más se suscitó en Inglaterra, en Francia y en Alemania. En esas partes fue donde estuvo la Edad Media, todo lo que corresponde al continente donde estaban los aztecas, no pasó ni en Japón, no pasó ni con los mayas, ni con los incas, ni con los chinos, porque ese periodo nada más estuvo en la Edad Media, pero ahí se vio mucho la astrología y el estudio de la astronomía. Pues esto ha sido todo por hoy. ¿Por qué quisimos retomar este capítulo? Porque ahora que vamos a ingresar en Francia en la Edad Media, ahí vamos a ir conociendo cómo se van a ir desarrollando todas estas personas dedicadas al estudio. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima video acerca de los signos zodiacales, que vamos a hacer la predicción, pero lo vamos a dejar para fin de mes cuando haga su entrada el año chino, que es el Tigre de Agua. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima.